En un autobús abarrotado una noche en Filadelfia, un veterano negro de una pierna se acomoda en su asiento, esperando nada más que un tranquilo viaje a casa. Pero cuando un grupo de adolescentes ruidosos, enojados después de un castigo en la escuela, lo ven como un blanco fácil, sus burlas y risitas rápidamente escalan. Lo que no se dan cuenta es que el hombre al que se están burlando lleva las cicatrices de la guerra y el peso de un pasado que demanda respeto. A medida que las tensiones aumentan y la verdad sobre su pierna prostética se revela, la poderosa historia del veterano silencia el autobús, dejando a los chicos y a todos los demás cambiados para siempre. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El suave zumbido del motor del autobús vibraba a través del piso, mezclándose con el murmullo apagado de las conversaciones y el chirrido ocasional de los frenos, mientras la Ruta 45 avanzaba por el distrito Eastwood de Filadelfia. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas empañadas, proyectando largas franjas de oro y sombra sobre los rostros de los cansados pasajeros. Sentado cerca del frente del autobús, Henry Ellis se movió ligeramente, apoyando ambas manos sobre el mango curvado de su bastón de madera. El bastón no solo le servía de apoyo, era una extensión de él, un recordatorio de un pasado que se negaba a ser olvidado. Henry tenía 65 años, aunque sus ojos agudos y su postura recta insinuaban una fuerza que el tiempo no había erosionado por completo. Su piel oscura estaba curtida, grabada con líneas tenues que hablaban de largos días bajo soles abrasadores y noches sin dormir acosadas por recuerdos. Vestía una chaqueta caqui descolorida, una camisa azul abotonada y pantalones planchados con esmero. Aunque sencillas, sus ropas estaban limpias, un reflejo de la tranquila dignidad que portaba. Su pierna izquierda se extendía ligeramente más recta que la derecha, un detalle sutil que la mayoría no notaría. Pero aquellos que miraran con la suficiente atención podrían capturar la sutil rigidez en sus movimientos, la forma en que sus pasos aterrizaban un poco demasiado deliberadamente. Bajo la tela de sus pantalones, un miembro prostético daba un silencioso testimonio del precio que había pagado décadas antes, en una guerra que la mitad de los pasajeros solo había leído en los libros de texto. Henry miraba por la ventana, sus ojos siguiendo el borrón de tiendas y autos que pasaban. Pero su mente vagaba a otros lugares, lugares y tiempos ya idos. Sus dedos golpeaban suavemente contra el bastón, un hábito que casi no notaba ya. El autobús se detuvo de repente y las puertas se abrieron con un siseo. Una ráfaga de ruido rompió el ritmo, risas, voces fuertes y el raspón de zapatillas en los escalones metálicos. Tres adolescentes, Derek Thompson, Ryan y Chris, se subieron, su presencia rompiendo la calma somnolienta como una tormenta repentina. Derek lideraba al grupo, su sudadera roja desabrochada y colgando holgadamente sobre una camiseta negra. Su postura gritaba confianza, pero la tensión en su mandíbula insinuaba algo más volátil debajo de la superficie. Ryan, más alto y corpulento, lo seguía de cerca, su gorra de béisbol puesta hacia atrás inclinada en un ángulo que pretendía ser descuidado pero calculado. Se inclinaba en cada movimiento de Derek, riendo demasiado fuerte ante cada comentario. Chris iba un poco atrás, más pequeño y callado, con los hombros encorvados, como si no estuviera seguro de si quería ser parte del grupo o estar en otro lugar por completo. Acababan de salir de la escuela un largo y frustrante día, punteado por un castigo que todavía dolía. Su profesor de historia les había asignado ensayos sobre los veteranos de la guerra de Vietnam, un tema que habían despreciado por ser anticuado e inútil. Derek, especialmente, lo había tomado como un agravio personal, desahogándose con sus amigos sobre cómo era una pérdida de tiempo. Ahora, todavía hirviendo de resentimiento, escudriñaba el autobús en busca de una distracción, alguien que soportara el peso de su frustración. «Mira eso», dijo Derek, su voz baja pero aguda al codear a Ryan. «La historia está sentada justo ahí». Asintió hacia Henry, que no había girado la cabeza pero parecía sentir la tensión. Ryan sonrió. «No me digas, ¿crees que luchó en la guerra o solo cuenta historias sobre ella?» Chris rió nerviosamente, pero su risa se desvaneció rápidamente cuando Derek tomó la iniciativa. «Oye, viejo». La voz de Derek cortó el autobús, girando algunas cabezas.
Henry no reaccionó. Mantuvo sus ojos en la ventana, sus dedos todavía descansando en calma sobre el bastón. ¿Qué? ¿Estás sordo? Derek insistió, acercándose más. ¿O eres demasiado importante para hablar con nosotros? Susan, una mujer de mediana edad, sentada 2 filas atrás, levantó la mirada de su libro. Frunció el ceño, pero rápidamente bajó la mirada, apretando su agarre en la portada. No era la única que lo notó el joven en la parte trasera. Michael se movió ligeramente, angulando su teléfono como si se preparara para grabar. Henry finalmente miró hacia los chicos, su expresión calma pero inescrutable. «Déjalo en paz, hombre», murmuró Chris en voz baja, pero Derek lo ignoró. Ryan sonrió, empujando a Derek. «Apuesto a que tiene historias de guerra», dijo. «¿Crees que es un héroe o solo otro tipo que tuvo suerte?» Derek dio un paso más cerca, su voz lo suficientemente alta como para que los otros pasajeros la escucharan. «Vamos, abuelo. Cuéntanos, ¿salvaste el mundo o solo estorbaste?» Henry exhaló lentamente, pero su agarre en el bastón se apretó solo un poco. No tenía miedo no de Derek, no de la tensión, pero sentía el peso familiar presionando hacia abajo. El peso del juicio, de las suposiciones, de las batallas que había librado mucho después de dejar la guerra. El autobús retumbó hacia adelante, las vibraciones enmascaraban la creciente tensión en el aire. El silencio de Henry solo pareció envalentonar a Derek, quien dio un paso más cerca. «Tal vez solo tienes miedo de hablar sobre eso», dijo Derek, inclinándose. «O tal vez no hay nada de qué hablar». Henry finalmente se giró por completo para enfrentarlo. Sus ojos firmes, oscuros y agudos se fijaron en Derek, y por primera vez el chico dudó, pero duró solo un segundo. Derek se enderezó, tratando de recuperar el control. «Vamos, hombre», dijo. «No puedes sentarte ahí y pretender que no estamos hablándote. No eres especial». Henry se recostó ligeramente, su expresión inescrutable. «¿Qué exactamente quieres escuchar?», preguntó, su voz calma pero firme. Derek vaciló, tomado por sorpresa por la repentina respuesta. «Algo interesante», intervino Ryan, cubriendo por su amigo. «A menos que no tengas nada interesante que decir». Henry no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera solo lo suficiente para incomodarlos. «Ten cuidado con lo que pides», dijo finalmente, su voz baja pero deliberada. Derek forzó una risa, pero sonó hueca. «¿Qué se supone que significa eso?». Antes de que Henry pudiera responder, Derek lo empujó ligeramente con su pie, solo lo suficiente como para hacer un punto. Pero cuando lo empujó de nuevo, más fuerte esta vez, el sonido que siguió no fue el sordo golpe de un zapato golpeando carne. Fue un agudo clic metal contra goma. Los chicos se congelaron. Los ojos de Derek bajaron a la pierna de Henry y por primera vez notó la sutil línea debajo de la tela de sus pantalones. «Espera», la voz de Derek flaqueó. «¿Es eso?». Henry no se movió, pero el cambio en la atmósfera fue inmediato. Sus susurros ondularon a través del autobús. Susan se enderezó y Michael levantó su teléfono un poco más alto. Derek retrocedió un paso, su valentía desmoronándose repentinamente mientras la realidad de lo que acababa de hacer lo golpeaba. Los ojos de Henry no dejaron los suyos. «Ahora», dijo en voz baja, «¿estás seguro de que quieres escuchar mi historia?». Y así de fácil, el humor en el autobús cambió. El agudo clic del pie de Derek contra el metal permaneció en el aire, más ruidoso que el zumbido del motor o la charla de los pasajeros. Por un momento fue como si todo el autobús se hubiera detenido, el sonido resonando a través del angosto pasillo y golpeando a los adolescentes con la fuerza de algo para lo que no estaban preparados. La sonrisa de Derek se desvaneció, sus ojos se desplazaron nerviosamente a la pierna de Henry nuevamente, ahora totalmente consciente de lo que había descubierto. El contorno debajo de la pierna de Henry, elegante, rígido e inconfundible, no era carne y hueso. Era prostético. Ryan y Chris se inclinaron más cerca, su anterior osadía derritiéndose en confusión de ojos abiertos. «Espera», murmuró Ryan, su voz apenas un susurro. «¿Eso es?». Chris lo empujó bruscamente, como si intentara callarlo, pero el daño ya estaba hecho. La cara de Derek se sonrojó, pero lo cubrió rápidamente con una risa nerviosa. «Oh», dijo, más alto de lo necesario, tratando de recuperar el control. «Así que así es, ¿eh? ¿Eso es lo que quieres? ¿Simpatía?». Henry no se movió. Se sentó erguido, sus manos firmes en el bastón mientras sus ojos oscuros se mantenían fijos en Derek. «No», dijo Henry, su voz tranquila pero cortante. «No necesito simpatía, pero tú podrías necesitar otra cosa perspectiva». La tensión en el autobús se volvió más espesa.
Los pasajeros que habían estado fingiendo no notar ahora miraban abiertamente. Susan, sentada más cerca, se movió incómodamente, su mirada pasando entre Henry y los chicos. En el rincón lejano, Michael anguló ligeramente su teléfono, claramente grabando ahora, sus ojos agudos y atentos. Pero Derek no estaba listo para retroceder aún no. La vergüenza ardía bajo su piel alimentando su ira, y avanzó. Entonces, ¿qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros porque perdiste una pierna? Derek chasqueó, aunque su voz traicionaba las grietas en su confianza. Gran cosa. ¿Qué te hace tan especial, eh? Ryan, sintiendo la desesperación de Derek, intervino. Sí, solo eres un viejo cualquiera montando el autobús como todos los demás. Henry levantó una ceja. ¿Eso es lo que piensas? Chris se movió nerviosamente. Tal vez deberíamos dejarlo. Pero Derek no estaba listo para soltarlo. Estaba demasiado metido ahora, demasiado invertido en mantener la imagen que había construido frente a sus amigos. No, le disparó a Chris. Él piensa que puede sentarse allí y actuar como si fuera mejor que nosotros. Como si se suponiera que debemos respetarlo solo porque es viejo. Henry dejó escapar un lento suspiro. El tipo que parecía presionar pausa en el caos a su alrededor. ¿Crees que el respeto es algo que la gente te debe? Dijo Henry, su voz baja pero firme. Déjame decirte algo sobre el respeto se gana. Y la forma en que actúas ahora mismo, estás tirando cualquier oportunidad de ganarlo. Derek abrió la boca para responder, pero Henry no había terminado. Tú ni siquiera sabes por qué estás enojado, continuó Henry, sus ojos fijándose en Derek. Estás enojado, así que eliges un objetivo a alguien que crees que no puede responder. Eso no es fortaleza. Eso es miedo disfrazado de bravata. Las palabras golpean más fuerte de lo que Derek esperaba. Intentó desestimarlas, forzando otra risa, pero salió delgada y hueca. Lo que sea, murmuró Derek. Tú no sabes nada sobre mí. Henry inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que no? La frustración de Derek burbujeó. Hundió sus manos en los bolsillos y se acercó, inclinándose. Sí, chasqueó. Tú no. No sabes lo que es estar sentado en una estúpida clase mientras hablan sobre guerras que ya no importan, o recibir castigo porque no escribes un estúpido papel al respecto. Los ojos de Henry no vacilaron. ¿Guerras que ya no importan? Repitió, su voz cargando un peso que hizo que Derek dudara. ¿Crees que la historia no importa porque no la entiendes? Dijo Henry. Pero déjame decirte algo importa más de lo que nunca sabrás, y lo sé porque lo he vivido. Derek abrió la boca para hablar, pero Henry se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda e implacable. Lo viví, dijo Henry, y todavía lo estoy viviendo. Cada día. ¿Crees que esto, gesticuló hacia su pierna prostética, es solo una lesión vieja? No, es un recordatorio. Un recordatorio de lo que cuesta cuando la gente piensa que es invencible, cuando no se detienen a pensar en las consecuencias. El autobús estaba en silencio ahora. Incluso Susan, que había estado a punto de intervenir antes, se quedó congelada, sus ojos fijos en Henry. Derek tragó saliva, pero Henry no había terminado todavía. ¿Quieres saber cómo es realmente la guerra? Preguntó Henry. No son medallas y gloria, es tierra y sangre y miedo. Es ver a tus amigos morir frente a ti y saber que no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Es volver a casa e intentar vivir con las cosas que has visto y las cosas que has hecho. Las palabras pesaban en el aire. Derek se movió, mirando a Ryan y a Chris, pero ya no se reían. La voz de Henry se suavizó, pero el peso de sus palabras no disminuyó. Estás enojado porque alguien te pidió que escribieras un trabajo, dijo. Un trabajo. ¿Y crees que eso te da derecho a tratar a las personas de esta manera? El rostro de Derek se puso rojo. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. ¿Sabes cuántos chicos de tu edad nunca regresaron de esa guerra? Preguntó Henry. Chicos que no tuvieron la oportunidad de crecer, de aprender, de mejorar. Derek miró hacia el suelo. Piensa en eso, dijo Henry. Piensa en lo que tienes y lo que otros sacrificaron para que pudieras tenerlo. Nadie habló. El autobús siguió su curso, pero el ruido usual parecía amortiguado, casi distante. Derek se movió incómodo, su confianza inicial ahora completamente desaparecida. Ryan y Chris permanecieron en silencio, sus ojos fijos en el piso, demasiado avergonzados para mirar a Henry a los ojos. Desde la parte trasera del autobús, Michael bajó su teléfono, su expresión pensativa. Susan exhaló, sus hombros relajándose, pero su mirada permaneció fija en Henry a partes iguales de admiración y culpa por no haber intervenido antes.
Henry se recostó en su asiento, descansando sus manos nuevamente en su bastón. No necesitaba decir nada más. El silencio lo decía todo. Derek tragó fuerte y finalmente murmuró: «Lo siento». Henry no reaccionó inmediatamente. Dejó que la disculpa colgara allí, dando a Derek tiempo para sentir su peso. Luego, finalmente asintió. «Disculparse es un comienzo», dijo en voz baja. «Ahora veamos qué haces después». El autobús siguió su curso y Derek hundido en su asiento, su rostro aún sonrojado. Pero la bravata se había ido, reemplazada por algo más tranquilo, algo más pesado. ¿Y Henry? Se volvió nuevamente hacia la ventana, su reflejo mirándolo a él. Afuera, la ciudad se pasaba rápidamente, pero dentro del autobús, los ecos de sus palabras permanecían. El autobús seguía su curso, pero por dentro, el peso de las palabras de Henry parecía presionar a todos. El zumbido del motor parecía distante, ahogado por el pesado silencio que siguió a su discurso. Derek se deslizó en su asiento, su confianza inicial reducida a nada más que tensión nerviosa. Ryan y Chris se movieron incómodos, sus ojos pegados al piso. Henry se recostó, su bastón descansando en su regazo. Su respiración era constante, pero su mente no estaba tranquila. Viejos recuerdos surgían justo bajo la superficie, recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Podía sentir el peso de las miradas sobre él, pasajeros que habían escuchado la confrontación y ahora lo miraban de manera diferente. Finalmente, Derek rompió el silencio. Su voz era más tranquila esta vez, pero todavía había un borde terco en ella. «¿Entonces qué?», dijo, sus ojos levantándose hacia Henry. «¿Eso te hace mejor que nosotros? Esa pierna no te hace un héroe». Los ojos de Henry se entrecerraron no en enojo, sino en algo más agudo. «Comprensión». «No», dijo Henry. «No lo hace». Las palabras parecían tomar a Derek por sorpresa. Parpadeó. «No perdí mi pierna porque era un héroe», continuó Henry, su voz firme pero llena de algo más profundo dolor. «La perdí porque tenía miedo, miedo de defraudar a los hombres a mi lado, miedo de lo que pasaría si no hacía algo, y miedo de lo que podría pasar si lo hacía». Derek frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dijo Henry, inclinándose ligeramente hacia adelante, «que no hay nada heroico en la guerra. Nada. Las películas y los libros lo hacen parecer limpio, como si todo se tratara de valentía y honor». Henry negó con la cabeza, sus ojos oscureciéndose. «Pero no es así. Es caos, es sangre y lodo y miedo tan espeso que no puedes respirar. Es perder a personas que amas y preguntarte si serás el próximo. Y es saber, incluso si logras salir con vida, que alguna parte de ti nunca lo hará». Las palabras flotaban en el aire, más pesadas que antes. Derek se movió, su bravata gritándose aún más mientras luchaba por procesar lo que estaba escuchando. «Pero», comenzó Derek, su voz tambaleándose, «tú salvabas a personas, ¿verdad? Eso es lo que hacen los soldados». Henry exhaló lentamente, su mirada bajando al piso antes de volver a Derek. «Salvé a personas», dijo Henry. «Pero no pude salvar a todos. Y a veces esa es la parte que se queda contigo». Se detuvo, apretando el mango de su bastón solo un poco más fuerte. «Tuve un amigo», dijo Henry, su voz suavizándose. «Marcus. Nos alistamos juntos. Entrenamos juntos. Luchamos lado a lado. Era uno de los hombres más valientes que he conocido. Y un día caminamos hacia una emboscada». Ryan y Chris levantaron la mirada ahora, sus expresiones cambiando de culpabilidad a curiosidad. Incluso Derek parecía incapaz de apartar la mirada mientras Henry continuaba. «Había explosiones por todas partes. Estábamos atrapados, y Marcus recibió un disparo. Lo saqué de allí, lo llevé a través de los disparos y pensé que lo habíamos logrado». Henry hizo una pausa, su voz atrapándose ligeramente. Pero él no. Sostuve su mano mientras se desangraba y no había nada que pudiera hacer. Nada. El autobús estaba completamente en silencio ahora. Incluso el sonido del motor se sentía amortiguado bajo el peso de la confesión de Henry. La cara de Derek palideció, su anterior ira dando paso a otra cosa vergüenza. «¿Es así como perdiste tu pierna?», preguntó Ryan en voz baja. Henry asintió. «Una esquirla me golpeó cuando intentaba sacar a Marcus. Me remendaron, pero esto», gesticuló hacia su pierna prostética. «Esto fue el precio». Por primera vez, la voz de Derek bajó la defensa. «Pero estabas tratando de salvar a alguien», dijo. Eso es diferente». Los ojos de Henry se suavizaron. «¿Lo es?». Derek parpadeó. «¿Qué quieres decir?». «Tratar de salvar a alguien no borra el hecho de que fallé», dijo Henry. «No trae a Marcus de vuelta, y no quita la culpa que llevo cada día, preguntándome si podría haber hecho más. Eso es lo que te hace la guerra».
Deja cicatrices que no puedes ver. Derek tragó saliva, sus hombros hundiéndose. La ira que lo había alimentado antes ahora se sentía pequeña e infantil. Henry dejó que las palabras se asentaran antes de hablar de nuevo. ¿Crees que estoy sentado aquí juzgándote?, preguntó Henry. No lo hago. Veo a un niño que está enojado con el mundo y no sabe por qué. Un niño que está actuando porque es más fácil que enfrentar lo que realmente le molesta. La mandíbula de Derek se apretó, pero no discutió. No podía. ¿Crees que burlarte de mí te hace más fuerte?, continuó Henry. No lo hace. Solo significa que estás asustado de ser visto por quien realmente eres. Los labios de Derek se separaron, pero no salieron palabras. Sus amigos se quedaron congelados, inseguros de si defenderlo o quedarse callados. Henry se recostó en su asiento, descansando su bastón en su regazo. Me preguntaste si esta pierna me hace mejor que tú, dijo Henry. No lo hace. Pero sí significa que he visto cosas que tú no has visto, y he aprendido cosas que todavía necesitas aprender. Derek bajó la cabeza. El chico que había entrado al autobús con arrogancia se había ido. En su lugar había alguien más pequeño, más tranquilo y más inseguro de sí mismo de lo que probablemente había dejado al descubierto. El autobús dio un tirón al detenerse, pero nadie se movió. Incluso los pasajeros que no habían hablado antes ahora observaban con atención, sus ojos pasando entre Henry y los chicos. Susan finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme. «Le debes una disculpa», dijo, mirando directamente a Derek. Derek dudó, pero Ryan lo empujó. «Hazlo», dijo Ryan en voz baja. Derek miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de Henry por primera vez sin desafío. «Lo siento», dijo, casi demasiado suave para ser escuchado. Henry asintió. «Disculparse es un comienzo», dijo, «pero la verdadera prueba es lo que haces después». Mientras el autobús avanzaba, Derek se recostó en su asiento, su mirada distante. Brian y Chris estaban tranquilos, su energía anterior reemplazada por algo más cercano a la reflexión. Henry se volvió hacia la ventana, su agarre en el bastón aflojándose solo un poco. Afuera las luces de la ciudad se encendieron mientras caía la noche. No había planeado compartir su historia hoy, pero tal vez, solo tal vez, había sido la lección que estos chicos necesitaban. Y, en alguna pequeña manera, tal vez también había sido la lección que él necesitaba. Porque las cicatrices no solo te recuerdan lo que has perdido. A veces, te recuerdan lo que has sobrevivido. El autobús seguía su curso, pero adentro la atmósfera permanecía pesada, cargada con el peso de la historia de Henry. El zumbido habitual de la conversación ociosa había desaparecido por completo. Incluso el sonido rítmico de las ruedas en la carretera se sentía distante, amortiguado por el silencio que había caído sobre los pasajeros. Derek se sentó encorvado en su asiento, mirando sus zapatos. Su bravata inicial había sido despojada, dejando atrás la verdad cruda e incómoda que ya no podía ignorar. Ryan y Chris ya no se reían tampoco. Intercambiaban miradas incómodas, claramente inseguros de cómo procesar el cambio que había ocurrido. Henry se recostó en su asiento, su bastón descansando en su regazo. Su postura era tranquila, estable, pero sus ojos traicionaban un rastro de agotamiento, el tipo que no viene de un esfuerzo físico, sino de cargar con el peso de recuerdos demasiado pesados para dejar. Susan, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente encontró su voz. Se levantó, alisando nerviosamente su falda mientras se volvía hacia los chicos. «Deberían avergonzarse de ustedes mismos», dijo, su voz firme pero no cruel. «Ese hombre ha pasado por más de lo que pueden imaginar, y todo lo que se les ocurrió fue burlarse de él». Sus palabras no eran fuertes, pero cortaron el silencio como una cuchilla. Varios otros pasajeros asintieron en acuerdo. «Tú no sabes cómo es», murmuró Derek, aunque su voz carecía de convicción. «Tú no sabes cómo es sentirse como que nadie te escucha». Henry se volvió para enfrentarse a él nuevamente, su expresión más suave ahora pero aún resuelta. «No», dijo Henry en voz baja. «No sé cómo es crecer con teléfonos e internet, con todos observando cada uno de tus movimientos y juzgándote por ello. Pero sé lo que es sentirse invisible, sentirse como que el mundo sigue adelante sin ti». Derek miró hacia arriba, sus ojos inseguros. «Yo sé lo que es», continuó Henry, «cargar con algo demasiado grande para tus hombros y no saber cómo dejarlo. Y sé lo que es desquitarse porque no tienes las palabras para decir lo que realmente sientes». La cara de Derek se sonrojó, y por primera vez sus ojos traicionaban algo más profundo reconocimiento.
El autobús desaceleró para otra parada, pero nadie se movió. Todas las miradas permanecieron fijas en el intercambio que se desarrollaba. Michael, que había estado grabando en silencio antes, bajó su teléfono. Ya no sentía la necesidad de documentar el momento. Esto ya no era entretenimiento, ahora era real. Derek tragó saliva, su voz apenas un susurro. No quise, comenzó, pero se detuvo, sacudiendo la cabeza. Lo siento. Las palabras eran crudas, sin pulir, pero había algo genuino en la forma en que flotaban en el aire. Henry lo estudió por un momento, dejando que el silencio se extendiera justo lo suficiente para que el chico sintiera el peso de lo que había dicho. Luego asintió. Disculparse es un comienzo, dijo Henry, repitiendo sus palabras anteriores. Pero no dejes que termine ahí. Ryan se movió nerviosamente, su sonrisa habitual no se veía por ningún lado. No sabíamos, murmuró, no sabíamos por lo que habías pasado. Ese es el problema, respondió Henry. No se molestaron en preguntar, en cambio asumieron. ¿Y las suposiciones? Son peligrosas. Chris, el más callado de los tres, finalmente habló. Estábamos enojados, dijo, su voz temblando ligeramente. Nos metimos en problemas en la escuela hoy por no tomar la historia en serio. Y luego te vimos y... Henry levantó la mano, cortándolo suavemente. Querían a alguien a quien culpar, dijo Henry, y yo era conveniente. Chris asintió, sus hombros hundiéndose. Pero aquí está la cosa. Continuó Henry. La historia no es solo algo que se lee en los libros o se escucha en clase. Son personas, son elecciones, y a veces son consecuencias. Tocó ligeramente su bastón contra el suelo, el sonido nítido pero medido. Esto, dijo, gesticulando hacia su pierna prostética, es una consecuencia, no solo de la guerra, sino de decisiones mías y de otros. Y es un recordatorio cada día de que esas decisiones importan. Susan habló nuevamente, su voz más suave ahora. Tal vez esta sea la lección que necesitabas, dijo, mirando a los chicos. Pensar en lo que significan tus acciones. Entender que el respeto no es solo algo que das cuando es fácil, sino cuando es difícil. El conductor del autobús, James Parker, finalmente intervino desde el frente. Está en lo cierto, dijo, su voz ronca pero autoritaria. Hoy cruzaron una línea, chicos, pero también tienen la oportunidad de arreglarlo. No la desperdicien. Los chicos asintieron lentamente. Su arrogancia inicial ahora completamente desaparecida. Chris se secó los ojos, claramente abrumado, mientras Ryan se movía incómodo, todavía procesando el peso del momento. Henry se recostó en su asiento nuevamente, dejando que la tensión se asentara. Había dicho lo que necesitaba decir. Si realmente escucharon o no escucharon, depende de ellos. Derek miró a Henry una vez más, su expresión ya no desafiante sino incierta, como un chico que de repente se había dado cuenta de lo poco que realmente sabía sobre el mundo. Lo digo en serio, dijo Derek en voz baja. Lo siento. Henry le dio un pequeño asentimiento, su voz más suave ahora. Solo recuerda, dijo Henry, las disculpas no arreglan las cosas. Las acciones sí. El autobús se detuvo en otra parada, y esta vez Henry se movió en su asiento, listo para levantarse. Mientras se impulsaba con su bastón, Michael guardó completamente su teléfono y también se levantó, haciéndose a un lado para permitir que Henry pasara. Gracias, dijo Michael suavemente mientras Henry pasaba. ¿Por lo que dijiste? Henry se detuvo ofreciendo una leve sonrisa. No se trata de lo que dije, respondió. Se trata de si perdura. Mientras Henry bajaba del autobús, el sonido de su bastón golpeando el pavimento resonaba débilmente detrás de él. Adentro los chicos permanecieron sentados, su energía inicial completamente desaparecida. Los pasajeros comenzaron a murmurar, algunos intercambiando miradas, otros reflexionando en silencio. Susan se sentó de nuevo, sus hombros finalmente relajándose, mientras Michael miraba por la ventana, aún procesando lo que había presenciado. Los chicos evitaban el contacto visual con todos, sus expresiones atrapadas entre la vergüenza y la contemplación. «Hombre», dijo Ryan en voz baja, «la regamos». Derek no respondió de inmediato. En cambio se recostó en su asiento, mirando el lugar vacío donde Henry había estado sentado. «Sí», dijo finalmente, «la regamos». Y por primera vez sonaba como si realmente lo dijera en serio. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.